presentaré el requerimiento RF3. Esta vez empezaré por la parte visual. Aquí tenemos la aplicación corriendo en React. Lo que vamos a hacer es loguearnos con nuestra cuenta. Y antes de loguearnos podemos ver de que acá no tenemos, que tenemos simplemente todos aquellos enlaces que son permitidos para verse por fuera. Entonces voy a entrar con mi cuenta al sistema y inmediatamente podemos ver que estoy logueada y que puedo ver el enlace de trámites donde voy a poder realizar un trámite. En base a lo que se presentó anteriormente, un posible diseño para la solución de este requerimiento, entonces lo hemos aplicado aquí. Vamos a poner el nombre del trámite, por ejemplo, legalización de notas, que va a ser nuestro nombre de trámite, del trámite. Realiza algunas pequeñas validaciones, por ejemplo, en este caso que el nombre del trámite debe ser mayor a 15 caracteres, ¿no? Para que sea un poquito más descriptivo. Luego tenemos acá la tarea inicial. Esta tarea inicial es dinámica. Este combo box se va a llenar una vez nosotros vayamos agregando al formulario las tareas. También tenemos las acciones de tarea que igual se agregan de manera dinámica. Y abajo tenemos un pequeño JSON, una salida de JSON para poder ver qué es lo que estamos generando y poderlo mandar al backend consumiendo un API y hacer que se registre nuestro trámite. Para adicionar tarea lo que hacemos es llenar un nombre, por ejemplo solicitud de documentos. Esta tarea va a ser la 001. Vamos a seleccionar una entrada lógica. Los recursos puede ser de tipo documento o empleado. Ponemos los requisitos. Este va a ser de tipo empleado. Acá, como se puede ver, los recursos son de 1 a muchos para poder crearlos, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, se ha registrado en nuestra tabla. Vamos a agregar otro que sea, digamos, pagar valorado. Nuestro siguiente código es el 02. Otra entrada lógica. Este va a tener solo un requisito tipo documento y lo creamos. Y un nodo más que vamos a tener, digamos, recoger documentos. Va a ser de una tarea, su código 3 y una entrada lógica, y vamos a agregar un recurso, un requisito 3, y va a ser también de tipo documento. Entonces, como se puede ver, ya tenemos generados acá nuestras tareas y elegimos nuestra tarea inicial. Luego tenemos adicionar las acciones, y las acciones se van a encargar de enlazar una tarea con otra. Por ejemplo, vamos a verificar documentos, va a ser automático y va a ir de la tarea C1 a la tarea 2 y se crea. La otra va a ser de verificar el pago. Va a ser automático y vamos a ir de la tarea 2 a la tarea 3 y creamos. Con toda esta información ya tenemos creado nuestros datos principales para crear nuestro trámite. Acá, como podemos ver, vemos un JSON generado, el cual vamos a enviarlo al servidor. Y aquí nos responde de que el trámite se ha registrado exitosamente. Entonces hemos creado legalización de notas y como podemos ver acá, ya tengo abierto nuestra base de datos. Tenemos la legalización de notas, que vendría a ser que tiene el ID del task 13, que se va a hacer nuestra tarea inicial. En la tablita de tareas
buscamos el nodo 13, que vendría a ser el 01, que sería solicitud de documentos. Luego vemos el 02, que vendría a ser el pagar valorado, y el 03, que vendría a ser recoger documentos. Las acciones que enlazan a estas tareas las podemos ver acá abajo. Tenemos la acción de verificar el pago, que va a enlazar el next task vendría a ser la tarea 15 y el anterior vendría a ser la tarea 14. Y el de verificar documentos es la tarea 14, el next, y el anterior es el 13. Ya que si nos fijamos acá, el ID 13 corresponde al 1 y el 14 al 2 y el 15 al 3. También podemos ver la tablita de recursos y podemos identificar que las tareas, ¿no? La tarea 13 tiene un requisito 2, la tarea 13 también tiene requisito 1, que ha sido de tipo documento, y el otro de empleado. Esas son para la primera tarea. Para la segunda tarea hemos registrado el requisito 21 de tipo documento y el requisito 3 también de tipo documento para la tarea 15. Entonces, en cuanto al frontend, lo que se ha realizado acá ha sido agregar el menú a través de un drop-down list, y que se haría el acceso que vamos a tener para registrar nuestro trámite. Esto lo hacemos a través de una autenticación. Con esta línea de código estamos autenticando, ¿no? O sea, diciendo que si el usuario está logueado va a poder acceder a este trámite, a este registro de trámites. Luego hemos ido al main component, donde hemos enlazado nuestra ruta y la estamos pasando, ¿no? No es por medio de props, los tasks y las acciones de tags. Luego hemos creado el create procedure, que vendría a ser mi creación de trámites, mi entidad que va a manejar mi componente, en la cual vamos a realizar las respectivas validaciones. Se va a manejar los dispatch para poder generar el JSON y podernos conectar acá mediante, por ejemplo, 6 process. Nos conectamos al IP, a nuestra API del backend, para enviar nuestro JSON y que el backend se encargue de guardar esta información en nuestra base de datos, como se ha mostrado anteriormente. También manejamos los mensajitos, ¿no? De que se ha fallado o si se ha realizado exitosamente el guardado del trámite, el registro del trámite. Y manejamos, ¿no? Mediante pequeñas funciones o componentes, vamos separando el código, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá el task, que es un componente que simplemente va a manejar mi formulario para agregar las tareas de acción. La misma idea es para las tareas. Y luego tenemos otra pequeña función para poder renderizar en la tabla la información que se ha generado en nuestro modal. Entonces el task realiza unas pequeñas validaciones, simplemente, ¿no? De que, por ejemplo, el nombre sea menor a 3 caracteres, el código igual, que no sea menor a 3 caracteres, que sea mínimo 3, para que no sean solo letras lo que se registre. Y luego tenemos adicionar tareas, donde elaboramos, ¿no? El formulario que se abre en nuestro modal. Y luego, mediante un dispatch, mediante Redux, lo enviamos a nuestro store, que es el que va a manejar las tareas y los task actions, y de ahí podemos acceder fácilmente desde cualquier parte, ¿no? de nuestro código. La misma idea de la creación del componente para la task, que tiene, ¿no? su formulario, y se van generando. Acá el formulario de las tareas, como se puede ver, se generan de manera dinámica. Todo lo que ya vaya entrando al props de task, a task, entonces vamos a ir accediendo acá. Esto sería en cuanto al frontend. En el backend lo que se ha hecho un análisis del código para ver con qué se contaba. Entonces casi todo el proceso ya estaba hecho de una manera abstracta, lo cual permite, ¿no? Agarrar cualquier JSON y que se registre en nuestro backend, en nuestra base de datos. Pero el JSON que yo estaba manejando es
era un JSON construido por varias, digamos, entidades, y las cuales yo las he aplanado, como se ve acá, todo en uno. Y lo que yo necesitaba en el backend era, se podría decir, desestructurar ese JSON plano y volverlo en entidades para poder, en las respectivas entidades, para poderlas guardar en nuestra base de datos. Entonces en el controller lo único que se hace es construir, crear tenemos el API la API que vamos a consumir para poder mandar el servicio. Y lo que tengo acá, lo único que hago es sobreescribir el process to model, donde tenemos el model mapper. Voy a sobreescribir el model mapper y me voy a crear mi propio converter. ¿Para qué? Para agarrar mi JSON que está llegándome del front-end, que está aplanado, y de ahí empezar a armar mis entidades para poderlas guardar realmente tal cual están en la base de datos. Entonces la parte fuerte acá ha sido hacer el converter, que vendría a ser que ha sido extendido del abstract, y lo que he hecho ha sido sobreescribir la función converter. Aquí voy a recibir el DTO y voy a ir recorriendo cada una de los parámetros que vienen en el DTO, y voy a ir generando todas mis entidades a partir del DTO que me llega como respuesta del frontend. Voy recorriendo y voy armando, ¿no? A ver, se hace, por ejemplo, acá se hace la respectiva mediante un código que me llega del frontend. Yo voy a hacer una búsqueda para encontrar al root task y asignar a lo que es el task inicial del trámite. Y la misma idea vendría a ser en los actions. Voy a buscar mediante un código la tarea anterior y la tarea que va después, y se asigna también, ¿no?, a estas acciones el task que le corresponde. Y como resultado es este formulario que se ve aquí, y como ya se mostró anteriormente, todos los registros se encuentran ya almacenados en la tabla. Una de las cosas que aún por cuestión de tiempo he tenido que obviar, se ha hecho unas validaciones básicas, ¿no? Que el nombre no sea vacío, que el nombre no tenga cierta cantidad de caracteres, pero digamos habrían todavía validaciones un poco más fuertes acá para poder controlar, ¿no? Por ejemplo, o sea, validaciones que van a mejorar el código, y se va a poder realizar un guardado correcto, ¿no?, en la base de datos sin meter errores o ocasionar los errores en nuestra aplicación. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.